Buenas tardes, presidente, señores legisladores. Bueno, algunos estábamos ansiosos de poder tener este segundo debate luego de 2 años de trabajo intenso en la Comisión de Justicia. Agradecer la predisposición de los miembros de la entonces comisión que con el aporte académico, con el acompañamiento de expertos, pudieron asesorarnos y que al fin del día podamos tener un texto que hoy es de conocimiento de ustedes para este debate. Quiero decir que la Comisión de Justicia se había caracterizado por tener un trabajo serio, técnico y sobre todo jurídico, porque hay temas que vamos hoy mismo a tratar que tienen que ver con la ciencia jurídica y no necesariamente con la ingeniería. Sin embargo de ello, creo, presidente, mencionar, dado los puntos relevantes para este debate, algunas cosas que me parecen fundamentales que no podemos dejar de mencionar. Aquí se ha dicho, por parte de algunos académicos, la necesidad de modernizar la parte dogmática del Código Orgánico Integral Penal. Y creo que aquellos que venimos de las aulas jurídicas y que hemos estudiado Derecho, creeremos y vamos a coincidir que es lo oportuno y lo necesario, porque hoy los jueces y los operadores de justicia ya se encuentran aplicando estas nuevas definiciones, como la definición de dolo, error de tipo y error de prohibición. Algunas cosas que quisiera rápidamente explicarles, porque son temas absolutamente técnicos. En el caso de dolo, creemos importante e indispensable que la definición de dolo tenga 2 elementos esenciales. El primero, obviamente, el cognitivo y el volutivo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que para que una conducta pueda ser reprochable en materia penal a quien la comete, tienen que haber 2 elementos básicos. El primero, la conciencia, y la segunda, la voluntad de que el individuo, es decir, sabe y quiere producir ese resultado. Es por eso que esto se determina en materia de la doctrina, se denomina la tipicidad, que no es otra cosa que la adecuación de una conducta a la norma, a la conducta y que está descrita en la norma que es el tipo penal. Lo siguiente también que es importante mencionar es el nexo causal que existe en esa conducta, es decir, la intención de producir ese resultado. Cuando ese resultado no es producto de esa intención, entonces podremos hablar de que no se adecúa la conducta al tipo penal de la norma. En este sentido, consideramos que en este caso no existiría tipicidad y, por lo tanto, lo que quiere decir, y esto la doctrina lo reconoce como el error de tipo. Adicionalmente, todos aquellos que han podido revisar se describen básicamente que para que exista y pueda ser juzgada la existencia de un delito, es necesario que se verifique que la conducta es típica, antijurídica y culpable. Con lo cual quiero decir que es necesario también que en el caso de que por un error sobre la antijuridicidad de la conducta, es evidente que tenemos que regular lo relacionado al error de tipo. Con estos conceptos, creemos que la Comisión ha hecho un trabajo importante, relevante, de poder dar estos instrumentos a los operadores de justicia que, insisto, ya los vienen aplicando y que pueden identificarse en las resoluciones que marcan básicamente en la aplicación de la norma penal. Cuando hablamos del caso de la lucha contra la corrupción, creo que hay ya, y se ha dicho más de una vez en este pleno, aquellas medidas que creemos que deben abonar a la lucha contra la corrupción, que son los tipos de comiso que ya han sido mencionados aquí, como el comiso ampliado, el comiso a terceros y el comiso en ausencia. Sorpresivamente he escuchado, no tengo el texto porque eso no consta en el informe de segundo debate, que se podría hablar de una suerte de incautación como una medida cautelar, a lo cual pondría mis reparos en el caso de que así fuese, porque estaríamos ante la posibilidad de una posible vulneración de derechos dentro de un proceso. También creo que es importante mencionar que se da un salto a la responsabilidad de las personas jurídicas. Si hoy mismo ya el COIP las
lo determinó, incorporó, y es uno de los avances más significativos que tiene el Código Orgánico Integral Penal. Quiero decirles también que se ha detectado que para que esta norma sea efectiva, se requieren mecanismos de prevención del delito por parte de las personas jurídicas. Y es por eso que se ha implementado la necesidad en esta reforma que existan programas de cumplimiento por parte de las sociedades, que sea un elemento que sea tomado en cuenta para las circunstancias del juzgamiento y que dependerá de ellas para que puedan ser aplicadas como atenuantes o eximentes de la responsabilidad penal a las personas jurídicas. También quisiera referirme ahora al tema, por supuesto, polémico de la despenalización del aborto en caso de violación. Ya lo he dicho más de una vez, mi opinión es pública. He dicho que ciertamente estoy en contra del aborto per se, pero sí creo que nuestra sociedad ha sido cruelmente violenta con esa mujer que ha sido agredida sexualmente. Y yo creo darle un mensaje a aquellos grupos que se denominan provida, porque ahora parecería ser que unos estamos a favor de la vida y otros estamos a favor de la muerte. Lo que quiero decirles a los grupos provida, que fundamentan muchos de sus principios en su fe y en su religión, que es que una de nuestras tareas, aquellos que profesamos una fe, es que cuando una mujer vive un momento de dolor como ese, decida ante la adversidad tomar ese riesgo y aún apostarle a tener ese hijo de su violador. Pero eso es una decisión de ella. La sociedad no tiene por qué ser cruel y una vez más violentarla, exponerla, aun cuando hay discursos aquí que no deberíamos reformarlos porque no hay ninguna presa. Ese creo que no es la base del fundamento de la discusión, sino que la sociedad tiene que ser más sensible con esa parte más vulnerable. Cuando a una mujer la han agredido en lo más íntimo de su ser, el Estado no la ayuda, el Estado no la apoya, el Estado y la sociedad machista la condena. Eso es lo reprochable. Y me alegro hoy que hayan políticos que hayan cambiado sus posiciones. Y yo también quiero decirle, la mía también cambió. Y cambió porque los políticos tenemos que reconocer cuando alguna vez pensamos una cosa y luego creemos otra. Eso es parte del quehacer político, el que decir que alguna vez pensamos algo y dimos un paso adelante porque nos dolió, porque nos llegó, porque nos informamos mejor. Y ahora también quisiera mencionar un tema que para mí personalmente es un tema muy sensible y quisiera llamar la atención de todos ustedes. Cuando una familia vive el suceso de tener un familiar, un ser querido, un ser amado, adicto y que tiene una enfermedad como esa, donde aquellos que tienen la posibilidad lo pueden meter en centros de rehabilitación 1, 2, 3 veces y vuelven a fallar. Lo menos que quiere una familia es que un día suene el teléfono y le digan que su familiar está preso. Lo que quiere una familia es ese soporte del Estado, que cuando tienes un seguro, tu seguro cubra pagar el centro de rehabilitación. No podemos permitir que el debate sea simplista, que hoy creamos que la culpa es de la tabla, que la culpa es de la justicia, que la culpa es de los políticos, que la culpa es de otros, porque cuando una familia está en dolor, quiere encontrar un culpable, no importa quién sea, no importa qué sea. Lo que uno quiere es que ese ser al que uno ama no se haga más daño. Y eso, queridos legisladores, no lo va a cambiar una reforma penal. No va a poder cambiarlo el que hoy se diga de la forma más desfachatada que hay que hacer un registro de adictos, que hay que darles un carnet en una sociedad como la nuestra, donde a una mujer que es madre soltera la estigmatizan, a una mujer que dice que ha sido agredida sexualmente, el fiscal duda de ella y le dice, ¿y por qué estaba vestida así? ¿Y dónde estaba? ¿Y por qué le pasó eso? Esa es nuestra sociedad. No se puede ir a un discurso simplista con el dolor de las familias. No se puede criminalizar el dolor.
No se puede vulnerar a los seres más queridos que tenemos en nuestras familias. Yo quisiera albergar la esperanza de que ninguno de ustedes en su familia jamás tenga una persona que sufra una adicción. Jamás. Porque todos los días te levantas con el sueño de que las cosas terminen, para bien o para mal, pero que terminen. Y eso, queridos legisladores, no se va a cambiar eliminando la tabla. Se va a cambiar el día en que nosotros, las familias, miremos a nuestras casas, miremos a nuestros hijos, miremos a nuestros hermanos, saber qué está pasando ahí, por qué no nos escuchamos, por qué no estamos, por qué ya no nos atendemos y no nos apoyamos entre nosotros. Ante el dolor de una familia, solo exijo respeto, respeto por los cientos de familias que han perdido un ser querido producto de una adicción. No admito discursos simplistas que pretendan jugar demagógicamente solamente porque buscan votos. No es correcto. Y si por eso tengo que dejar de ser legislador y dejar de ser política, prefiero dejar de ser política. No es correcto que se juegue con las madres más pobres de los pobres, que son sus hijos los que están en los centros de rehabilitación. No es posible que se diga que por despenalizar el cannabis se cree que se le va a vender porros de marihuana a los chicos. Más altura, más solidaridad, más sentimiento de prosperidad entre nosotros. Al dolor no se le puede poner etiqueta, y menos aún una ideología. Gracias, presidente.